¿Qué es un gestor cultural? Un gestor cultural, como lo describen los libros, como lo describen las páginas de internet de las licenciaturas de gestión cultural, tiene que ver con el ejercicio de diagnosticar, investigar, diseñar, desarrollar, ejecutar, evaluar, registrar procesos, actividades, proyectos que se enfocan en el desarrollo de la cultura, en todas sus actividades y procesos y proyectos. Con esto quiero decir que el que trabaja la gestión cultural no solamente está buscando el desarrollo de algunos proyectos, sino que muchas veces está implicado en procesos que son de un largo aliento, procesos que tienen que ver con modificar e incentivar los cambios más bien de contextos culturales, actitudes, formas de pensamiento, formas de relacionarse, formas de hacer crítica y valoración del patrimonio cultural tangible e intangible. Entonces, el gestor cultural es una suerte, y la gestora cultural o el gestor cultural es una suerte de mago. En las licenciaturas reciben metodologías, herramientas, conocimientos básicos para la intervención, para propiciar estos cambios en el ámbito cultural, del desarrollo cultural, pero también en el ámbito de la promoción del desarrollo artístico. Y esta es la primera diferencia que habría que hacer, porque yo creo que ahí se generan tensiones y conflictos para el gestor cultural. Yo creo que se están cumpliendo alrededor de 20 años de las primeras licenciaturas de gestión cultural. Principalmente estaban enfocadas justo al desarrollo de la cultura, a la intervención en territorios culturales con diferentes proyectos, ¿no? De fortalecimiento de la identidad y de los patrimonios tangibles e intangibles. Después, en el transcurso de ir constituyendo licenciaturas de gestión cultural, se abre la licenciatura de gestión, pero más enfocada al desarrollo artístico. Esto quiere decir habilitar todos los procesos, estrategias y herramientas para que la producción artística de este país tenga una mayor funcionalidad, desde el aspecto creativo hasta el aspecto del beneficio social que generan las producciones artísticas, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia, podemos encontrar diferencias en las formaciones en gestión cultural. ¿Cuál es el enfoque que tienen estas licenciaturas? Ahora, en esta suerte de mago, yo diría que la gestión cultural es el eslabón que necesita México para generar procesos de sostenibilidad, tanto en las organizaciones artísticas como en las organizaciones culturales. ¿A qué me refiero? El gestor cultural analiza, diseña proyectos, esos proyectos buscan las herramientas, los recursos tecnológicos, materiales, económicos, humanos, para hacer estos cambios que se está planteando en lo que investigó, en lo que analizó, en lo que diagnosticó. Eso es innovación pura. Eso es resolución de necesidades, de conflictos, de retos y de huecos que se tienen entre el desarrollo artístico o durante los procesos del desarrollo artístico y
desarrollo cultural. Es decir, que el gestor cultural podría ser el eslabón para dinamizar los retos, los diques que se pueden encontrar a nivel nacional en cuanto a que más personas disfruten del arte y la cultura, encuentren ahí una satisfacción en muchos niveles y que más personas a través de distintos procesos culturales encuentren fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de los contextos y la valoración del patrimonio material y inmaterial de México. El eslabón que hace falta en lo que podríamos decir cadena de producción podría, o yo creo que está resolviendo, en tanto que la red de gestoras culturales lo hemos visto, lo hemos constatado, y también en las diversas capacitaciones que hemos dado en Periplo Gestión Creativa, el gestor cultural es el que puede y resuelve problemáticas que ayudan a avanzar en temas fundamentales en este país, en cultura. ¿Qué es lo que yo observo? Que hace falta darle ese valor al gestor cultural. Hace falta reconocer el valor, el potencial que tiene el gestor cultural para detonar cambios, para detonar transformaciones, para integrar soluciones a problemáticas. Esta suerte que yo diría de mago, pero más bien es de un especialista y al mismo tiempo un aprendiz que puede diseñar estrategias para resolver temas muy importantes. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si tenemos aproximadamente entre 15 y 20 años de licenciatura de gestión cultural, cuando hay un número de desempleo en gestores culturales, nos preguntamos ¿qué está sucediendo? Algo que yo puedo reconocer es que hay un desconocimiento. Pareciera extraño, nos puede parecer extraño, pero hay un desconocimiento todavía, después de 15, casi 20 años, ¿cuál es la función del gestor? ¿A mí en qué me beneficia que en mi equipo se integre un gestor, una gestora cultural, un gestor en cultura? ¿No? Todavía no conocemos las funciones y no hemos valorado las aportaciones que puede hacer un gestor, una gestora o un gestor cultural. Y con esto me refiero a que los grupos artísticos, por ejemplo, desconocen la función del gestor y en qué partes del proceso creativo se podría implicar y cómo podría beneficiar, ¿no? Se enfrentan las producciones artísticas a retos, por ejemplo, de procuración de fondos, de desarrollo de público, de sistemas de comunicación, de difusión de las propias producciones artísticas, de posibilidades de mayor venta de sus producciones, mayor posibilidades de movilidad, incluso de documentación de la actividad artística. Todas estas herramientas podría desarrollarlas un gestor cultural. Y hay licenciaturas que tienen un enfoque dirigido a este tipo de apoyos, ¿no? Incluso en aspectos legales. Pero muchísimas agrupaciones de todo el país no conocen estas posibilidades del gestor cultural. Lo ven como un gasto extra. Si el director, el coreógrafo se ha asumido como promotor cultural, sigue haciendo el todo.
representación artística, la procuración de fondos, la creación, y ve como un gasto extra el integrar a un gestor cultural. En este sentido, me he encontrado en varias agrupaciones que he asesorado que necesitan tener plataformas económicas de planeación, de desarrollo más sustentables, pero para eso requiere integrar a especialistas, integrar a gente formada para esos procesos, ¿no? Necesita empezar a reacomodar su trabajo, su organización interna, su organización económica, para darle la oportunidad a estos gestores culturales de que hagan este trabajo y que puedan, como yo decía, dinamizar, que puedan resolver, que puedan innovar esos procesos. No es tan inmediato, eso es cierto. Incluso yo en algún momento trabajé en desarrollo para público, en representación artística, estuve apoyando varios procesos, compañías de distintas disciplinas. No es tan rápido como quisieran los creativos, ¿no? Contrato a un gestor cultural, entonces que la sala esté llena en cuanto lo contraté, ¿no? Las salas de exposición o los teatros. No funciona así. El trabajo del gestor, en cuanto propicia cambios, requiere de tiempo, de procesos que van creciendo, que son acumulativos, que no de manera inmediata muestran los beneficios, ¿no? Y este es un tema que quisieran los creativos ver resuelto inmediatamente, ¿no? Contrato a un gestor y ya tengo el financiamiento que requiero. Se requieren de procesos que se van a ir desarrollando, que se van a ir afianzando para ver los cambios. Pero los cambios existen. Algo básico que escuchamos comúnmente es: si quieres que las cosas funcionen diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Y en ese sentido, los cambios se van a notar sí o sí. La posibilidad de la sustentabilidad, de la sostenibilidad económica de las producciones artísticas, sí o sí está ligada a procesos de gestión. Si el que coordina las agrupaciones puede estudiar gestión, profesionalizarse en algunos aspectos de la gestión cultural, sin duda va a tener un cambio. Más aún si contrata a alguien que sea especializado, que ha adquirido experiencia en este sentido. Entonces, está ahí ese hueco que todavía nos hace falta romper esa barrera de desconocimiento, de vinculación y de relación, por lo menos con la producción artística, con quienes son pues líderes, coordinadores de agrupaciones artísticas, específicamente en este lado, ¿no? En las organizaciones civiles culturales también tenemos un reto posiblemente similar, ¿no? Donde ahí de manera quizás más orgánica se puede entender la articulación de un gestor cultural. En tanto que los proyectos tienen un beneficio como un viso directo de impacto social. Ahí quizás es donde tiene en este momento más posibilidades un gestor cultural en la integración del equipo y de empleo. Pero también tenemos este margen de desconocimiento, en tanto que es poco el recurso
que se obtiene para el desarrollo de proyectos. Por lo general, las bolsas de apoyo a proyectos culturales son pequeñitas, lo que genera una estrechez en cuanto a quién contratar o con quién conformar un equipo de trabajo. Esta es quizás una de las principales limitantes. Ahí hace falta, desde mi perspectiva, en las organizaciones culturales también procesos administrativos que permitan generar mayores recursos y administrar mejor esos recursos para que los equipos de trabajo estén conformados con los elementos que son necesarios, entre ellos los gestores culturales, gestores culturales. Ahora, en las instituciones de cultura, que es otra vía, o incluso lo escuché, fui al aniversario de una licenciatura de gestión cultural, me invitaron a ser ponente. Una de las maestras de la universidad decía que el mejor trabajo, la mejor aspiración que podían tener los egresados es trabajar en una institución de cultura, es trabajar en gobierno, y esos son puestos administrativos. Yo he estado ahí, sé cómo funciona, ¿no? En los diferentes niveles, y sí es una oportunidad en el aspecto de empleo. ¿Cuál es el reto acá que yo puedo leer? Los cargos, las contrataciones, todavía en México están cargadas de mucho nepotismo. Me ha tocado percibir equipos de trabajo donde ningún integrante tiene formación en arte, en cultura y menos en cultura. Entonces, ocupar espacios en las instituciones de cultura todavía es un reto. Tienes que conocer a alguien en algunas instancias, no estoy diciendo que en todas, para que tengas la posibilidad de conformar un equipo de trabajo ahí. Entiendo que los gestores culturales busquen esta opción porque es una seguridad económica de recibir el pago quincenal, mensualmente, ¿no? Tiene sus enormes limitantes, lo hemos podido ver en las manifestaciones de las instituciones federales o incluso algunas estatales, de los retrasos de pago, donde estás trabajando 3 meses no te pagan, 6 meses no se pagan. O sea, también tiene sus retos la administración, y muchas veces también el gestor cultural no tiene las herramientas para insertarse en la administración pública, en tanto que tiene una carga burocrática, una lógica de política pública que muchas veces se distancia de los contenidos que se ven en las licenciaturas, ¿no? Ahora, yo considero que hace falta una mayor difusión de qué hace un gestor cultural, cómo puede beneficiar a los distintos sectores que he mencionado, ¿no? Incluso con ejemplos muy concretos, porque estas incidencias lo hemos visto desde la Red de Gestoras Culturales México, y con la experiencia que tenemos en Periplo, se notan los cambios cuando está trabajando dentro de los equipos gestores culturales, ¿no? Hace falta mayor difusión, hace falta vinculación. Con esto me refiero a que universidades tan importantes como la UNAM, o sea, de hecho todas lo son, ¿no? Pero tenemos alrededor de 20 licenciaturas a nivel nacional, para no mencionar cada una de las universidades, y no hay un programa federal de apoyo a gestores culturales. Es decir, existe el PACMIC,
donde pueden tener apoyo directo los gestores, gestoras culturales, pero no necesariamente ellos, ¿no? O sea, no hay uno específicamente para ellos. En el caso, por ejemplo, de FIARTES, que tiene que ver con que el gestor, le llaman broker, consiga la relación con el aportante, que es la empresa que te va a dar el financiamiento deducible de impuestos. Ahí hay incluso un debate de qué porcentaje debería de ganar. Incluso se ve mal en los porcentajes que a veces mencionan los brokers, cuando él es el que establece la relación con el que puede donar hasta, bueno, no donar, sino deducir de impuestos hasta 2 millones de pesos, ¿no? O sea, vean lo importante que puede ser este vínculo con el gestor. A lo que voy es que universidades tan importantes, además muchas universidades medulares en este país, no han conseguido el diseño de una política pública que abra camino, que consolide la labor del gestor cultural. Si el gestor cultural es el eslabón que yo diría que está haciendo falta para dinamizar la economía cultural y artística, ¿por qué no hay programas que contraten a gestores culturales? ¿Por qué no hay programas donde se financie directamente al gestor cultural que va a intervenir en las agrupaciones artísticas, en las agrupaciones de organización civil con proyectos concretos? ¿No? ¿Por qué no hay política pública que vincule directamente a los egresados de las licenciaturas a la iniciativa privada? Y no me refiero con servicio social, no me refiero con algunos programas de primer empleo, sino de acuerdos de vinculación. Y lo menciono a nivel federal, ¿no? En estados, en algunos tienen iniciativas, pero en la mayoría no respecto a esto. Y sería muy importante, incluso lo he escuchado de los propios gestoras y gestores culturales, porque el sistema de creación de apoyos a proyectos artísticos y culturales se enfoca más en la parte, por ejemplo, eso de la movilidad de la obra creativa, y no tanto en los procesos, que es ahí donde podría estar interviniendo un gestor cultural, y además dentro de las convocatorias nombrar esta profesión medular, ¿no? Y generar programas específicos para esta profesión. Entre los programas que sí existen podemos nombrar los gestores comunitarios de la Ciudad de México, donde articulan por zonas actividades que tienen que ver con cultura comunitaria y les dan un financiamiento, les dicen apoyo, que es alrededor de 8,000 pesos mensuales por este trabajo. Ellos coordinan programas de gobierno, coordinan actividades como festivales comunitarios, pero también algún otro tipo de organización comunitaria para generar procesos que tienen que ver con arte y cultura. Pero otros programas que sean así enfocados a fortalecer la cultura y el arte a través de los procesos que detona, que articula un gestor cultural, creo que hace falta desarrollarlos mucho, ¿no? Voy a continuar, pero les invitaría a que prendieran su cámara, por favor. Es importante, y lo establecemos siempre desde Periplo y en la red de gestores culturales, la vinculación, vernos, dialogar, desde la mirada hasta en
los argumentos que podamos establecer son importantes, la conexión humana, a pesar de las distancias digitales, ¿no? Entonces, les agradecería si pueden prender su cámara, ¿ok? Bien, ¿qué es entonces lo que se podría hacer ya de forma individual? Es decir, un poco lancé ahí algunas propuestas, tanto en las instituciones formadoras de gestores culturales, pero también en gobierno para política pública. Pero si ya soy gestora, gestora, gestore, y no tengo empleo, ¿qué perspectiva debería de tener para solventar estas necesidades? ¿No? Algo pasa con muchas de las licenciaturas todavía en artes, muchas, no todas, en tanto que Lauren y yo hemos trabajado con muchas licenciaturas de arte con contenidos específicamente de gestión para los distintos procesos, o lo que podríamos también mencionar cadena de producción en las artes. Pero todavía es un reto en México que muchas de las licenciaturas no dan elementos de gestión cultural para los egresados. Entonces, muchos de los egresados en la licenciatura de arte salen esperando que una gran compañía de teatro, de danza, que un galerista venga y los descubra, ¿no? Que los contrate. Parecerá un poco absurdo, pero también hay gestores que salen con ese planteamiento. Muy bien, ya estudié gestión cultural, ya tengo las bases de la cultura, las herramientas, cómo diseñar procesos, cómo evaluarlos. ¿Quién me va a descubrir? ¿Quién va a venir a contratarme? ¿No? Entonces, ¿cómo es que yo les digo a los chicos, el que sabe hacer proyectos no le va a faltar el trabajo nunca? ¿Cómo se hace esa conversión? El proyecto eres tú. El proyecto que hay que promover, que hay que buscar recursos, que hay que generar una ruta de producción, eres tú como gestora cultural. Así también el artista, ¿no? Los artistas tienen mucho conocimiento de producción artística. Voy a montar una obra, analizo la obra, el contexto de la obra, quién lo puede ver, ¿no? ¿Qué necesito para producir esa obra? Todos los materiales, hago el proceso, y muchas veces, cuando tengo la obra lista, se abre el telón y no tengo a nadie. Porque no me preocupé por los procesos de comunicación, de desarrollo de público, de tener a los líderes comunitarios ahí, esa vinculación en el contexto cultural. Solamente se enfocan en procesos creativos, no todos, algunos, ¿no? ¿Qué les digo en el caso de los artistas? Ese proceso de creación de obra, aplícalo a tu carrera artística. Tú eres la creación de obra. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Analizaste, desarrollaste un proyecto. Entonces, analizas tus áreas de oportunidad, analizas qué es lo que ofreces profesionalmente, desarrollas un proyecto de cómo comunicarlo, con qué materiales, con qué profesionales lo voy a desarrollar, cómo me voy a financiar. El proyecto eres tú. Ahora, con mayor razón, gestores culturales tienen todas las herramientas.
que a otros profesionales les haría falta. ¿Qué pasa si el enfoque de desarrollar un proyecto para una agrupación artística o para una organización artística, el proyecto es tu carrera profesional? El enfoque es tú en el centro de lo que se va a desarrollar. Entonces, hago un diagnóstico. En todas las profesiones, en todas las preparaciones para gestión cultural, dicen, tienes que hacer un diagnóstico, ¿no? Tienes que buscar las bases de información. ¿Cuál sería tu diagnóstico profesional? ¿Cuáles son tus áreas de trabajo? Bueno, las carreras nos dicen que tenemos muchas áreas de trabajo, ¿no? Aquí anoté varias de ellas que tiene que ver con producir, investigar, escribir, ¿no? Desarrollar, fortalecer el patrimonio cultural y material. Si tú estás en el centro como gestora cultural, ¿cuáles son tus áreas de desempeño? En esto que se menciona como oportunidad laboral para un gestor cultural, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde están las personas, las instituciones y los temas con los que te deseas vincular? ¿Y cuál es la estrategia que vas a establecer para estar ahí? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué vínculos quieres desarrollar? Entonces, el proyecto es tu desarrollo profesional. A eso me refiero con que el que sabe hacer proyectos no le faltará trabajo nunca. Porque además tiene esa lógica de diseño, de intervención. Tiene un pensamiento estratégico para leer el entorno y ver dónde están las áreas de oportunidad en donde él se puede implicar. No es que necesite trabajo y evidentemente la mayoría de ustedes se habrá dado cuenta que no hay un cartel que diga se busca un gestor, una gestora, un gestor, ¿no? Entonces, ¿dónde yo puedo implicarme? Como primera instancia, nosotros somos el centro de nuestro proyecto que es desarrollo profesional. ¿Ok? ¿Qué otras cosas nos estarían haciendo falta? En otras de las conversaciones con una doctora también maestra de estas licenciaturas y maestrías de gestión cultural, ella me señalaba que la universidad no está obligada a preocuparse por el desarrollo laboral de sus egresados, que ese no es el problema de la universidad. La universidad cumple con dar los contenidos y se acabó, ¿no? En otra entrevista que tuve con una directora de academia, un poco decía lo mismo. Yo no hago ninguna evaluación de dónde están mis egresados que están trabajando hasta cada 7 años, ¿no? Cada 7 años les pregunto cómo les va. No tengo cómo generar ahí otro tipo de análisis. En un principio a mí me sacó de onda, me molestó un poco y dije, pues es un poco irresponsable, ¿no? No tener un sistema de evaluación para saber qué contenidos son factibles en la vida laboral. Y además si les estás dando herramientas a quienes están egresando para que se desarrollen laboralmente. Pero también entendí, o sea, también me parece lógico
que las formaciones de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, tengan una base de conocimientos. Siempre te va a hacer falta más como profesional. Siempre, y eso hay que asumirlo como profesionales, necesitamos estar en formación constantemente, porque la actualidad es fluctuante, cambiante, y necesitamos estar preparadas para asumir esas responsabilidades, ¿no? ¿Cuánto duraría una licenciatura, una maestría, un doctorado, un diplomado si pudiéramos modificar todos los contenidos que quisiéramos ahí? Sería una eternidad, ¿no? Y aún así saldríamos insatisfechos diciendo, me faltó, ¿no? Malditos, ¿por qué no me dieron eso? Hace falta, o sea, tiempo para, pero creo que es responsabilidad de quien se asume profesionalmente ir adquiriendo herramientas, ¿no? Bueno, entonces retomo, no dejarle toda la carga a las instituciones educativas. Y por otro lado, si eres un profesional y necesitas, porque además sí, están terminando de unirse, pero se escucha bien. Ok, gracias. Ok, bien. No dejarles toda la responsabilidad, y además esto, si no hiciste una licenciatura, una maestría, un doctorado, no lo requieres necesariamente, ¿no? En esta responsabilidad que tenemos como profesionales, quienes estamos trabajando en el ámbito del arte y la cultura, hay maneras de adquirir ese conocimiento. Y además, nuestros trabajos nos van diciendo qué necesitamos aprender. Necesito aprender de marketing cultural, necesito aprender de redes sociales, necesito aprender de movilidad artística, necesito aprender de cómo evaluar indicadores en los aspectos legales y financieros. Yo creo que se vale, y además nosotros en Perito Gestión Creativa hemos hecho muchas estrategias para eso, pero se vale irse capacitando, ir adquiriendo herramientas conforme se van necesitando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, irnos preparando para el ámbito laboral, que quizás nos hace falta ahí algunos conocimientos, algunas herramientas. Por ejemplo, en las capacitaciones que hemos dado, hemos recibido prácticamente de cualquier licenciatura de gestión cultural que requieren algo más, ¿no? De ITESO, Sor Juana, Ibero, UNAM, UDG, UNLA, prácticamente. Por fortuna hemos trabajado casi con egresados de las distintas licenciaturas en gestión y en arte, ¿no? Y entonces esto que yo les mencionaba, donde incluso el gestor cultural le hacen falta herramientas para trabajar con agrupaciones artísticas, ¿no? O al revés, gestores que tienen un enfoque más de promoción artística le hacen falta herramientas para trabajar algo que en este momento, en este gobierno es fundamental, que es cultura comunitaria, ¿no? Entonces los artistas dicen, por Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se articula? ¿No? Y los gestores nos sentimos así como, esto es lo mío. O al revés, los gestores dicen, ¿cómo organizo una gira internacional? Porque resulta que esa no era la línea en la que yo trabajaba. Entonces, yo creo que irse capacitando en estos aspectos nos va a ir ayudando. Pero, ¿qué otras cosas de manera personal creo que hace falta
responsabilizarnos, en tanto que ya no estamos estudiando, estamos ya en la vida laboral, ¿no? El diseño de servicios. ¿Qué puedo ofrecer profesionalmente? ¿Cómo estructuro esos servicios? ¿Con qué lógica económica ofrezco estos servicios y a quién? Para solventar una necesidad en el contexto artístico o en el contexto cultural, ¿no? Es una de las herramientas que yo he detectado que hacen falta mucho en gestoras, gestores culturales. ¿Cómo ofrecer su trabajo? En el sistema de capacitaciones, en el sistema de asesorías, en el sistema de servicios especializados, como los que acabamos de mencionar, ¿no? Movilidad artística, financiamiento, diseño de proyectos para bajar recursos federales, municipales, internacionales. ¿Cómo diseño esos servicios? En tanto que no siempre voy a tener un empleo de gobierno, no siempre voy a estar vinculado a una organización, sino puedo tener también un sistema de trabajo. Y por mi profesión, por mi experiencia, voy a diseñar un servicio para ese sector, ¿sí? Algo que se me había pasado es que observo en los encuentros de gestión cultural, incluyendo el de Gestoras Culturales México, que se reúnen los gestores y gestoras, ¿no? Y algo bien interesante que tuvimos la experiencia con Laura, nos invitaron como empresa, organizaciones de personas trans, como posibilitar la contratación de personas trans en empresas. Y adivinen que no estaban personas trans sentadas ahí, estaban empresas sentadas ahí, ¿no? Entonces, en esta oportunidad que hay de política pública, pero también que se puede diseñar con las universidades, sentar a las empresas que pueden contratar y conocer cuáles son las funciones de un gestor, gestora o gestora cultural, ¿no? Nada más para que no se me pase, muchas veces estamos hablando de necesidades entre nosotros, en lugar de contarle cuáles son las oportunidades que podemos ofrecerle a quien nos puede contratar, ¿no? No perder ese enfoque. Ok, bien. Estaría cerrando para dar oportunidad si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, y les escucho. Bueno, voy a dar lectura a un comentario que nos deja Wendy. Nos dice que no tiene acceso a micrófono ni video. Dice: gracias a Talleres Artísticos por invitar a la maestra Fajardo. Su trayectoria es muy valiosa, nos has dado una radiografía de cómo estamos y poner atención en las siguientes generaciones. Tengo una inquietud y comentario sobre personas con discapacidad. Tengo experiencia con población de pluridiscapacidades y me di cuenta que nunca un grupo es igual a otro y dentro de ellos hay personas que desean ser gestores culturales. Ellos necesitan también, ahí corta. Sí, realmente las oportunidades que tiene el gestor cultural son amplias. O sea, prácticamente en todos los procesos artísticos y culturales podría estar un gestor cultural, ¿no? Necesitamos abrir ese camino, necesitamos ahondar ese camino para nosotras, nosotres y para otras generaciones. Imagínate
Seguramente, o sea, no dudo que lo hayan, algo que hemos aprendido, bueno, en las ciencias sociales, pero también en la red de gestoras culturales, es no decir que desconocemos, o sea, más bien, no decir que no hay, sino más bien decir que desconocemos. Seguramente hay un gestor cultural que tiene discapacidad y desde ahí puede tener un enfoque de pertinencia muy importante, ¿no? Habría que localizarlo y habría que establecer un vínculo. Ese es lo otro fundamental, establecer vínculos. Establecer vínculos con colegas, pero también con los opuestos, con quienes pueden retroalimentarnos, ¿no? En el desarrollo de esta profesión. Muy bien, muchas gracias. También comento o leo ahora el comentario de la Bolsa Universitaria de Empleo. ¿Hay algún correo donde te podamos contactar, Erandi? Si gustas proporcionárnoslo. Sí, claro. Es erandi.cultura@gmail. Ahí con mucho gusto les leo. Ok, también Viviana Muñoz comenta, ¿nos podría recomendar o hacer algunas recomendaciones para comenzar a promover nuestros servicios como gestores culturales, ya que está iniciando? Dar alguna recomendación se refiere. La recomendación sería leer el entorno en donde estás. Algo que yo trabajo mucho con licenciaturas, con los que van a ingresar de las licenciaturas, es cuál es el contexto laboral en donde estás en este momento, ¿no? Y cuáles son sus necesidades. A partir de esas necesidades, de acuerdo a tu personalidad, a tu preparación y a donde te gustaría llegar, ¿qué puedes ofrecerles? Y ese que puedes ofrecerles se transforma en una propuesta concreta o en un proyecto concreto, ¿no? Ese es como punto de partida. ¿Cuáles son las necesidades y yo cómo puedo ser pertinente en esas necesidades? Muy bien, Erandi, muchas gracias. ¿Alguna participante que quiera manifestar su comentario o alguna pregunta? Pues parece que no, Erandi. Con esto terminaríamos nuestra conferencia del día de hoy. Ha sido muy importante para mí. Sí, adelante, Lluvia. Hola. ¿Quieres participar? Sí, hola, disculpa. Adelante. Sí, envié un comentario. Ajá. Bueno, lo escribí. Buen día. Dice, ¿podrías recomendar algún video tutorial para la redacción de algún proyecto personal para convocatorias de apoyo a artistas independientes? Sí, claro. Hay es un texto, ya es viejito, pero es pertinente en tanto que tiene un enfoque artístico que sacó la UDG y, de hecho, no es cierto, no es la UDG, la Secretaría de Cultura de Jalisco, que se llama Redacción de Proyectos. Y lo encuentras en internet, ese tiene un enfoque artístico. Si te interesa un enfoque artístico, si te interesa un enfoque cultural, que repito, se escriben de manera muy distinta, está un texto también de diseño de proyecto de Eduardo Rincón, que también lo encuentras en internet. Es muy claro, muy claro los pasos que hay que hacer para diseñar un proyecto que va a concursar con un apoyo, con un enfoque de desarrollo cultural. Ok, disculpa, ¿me lo podrías repetir para escribirlo? Sí, Eduardo Rincón en diseño de proyecto cultural. ¿Y qué me dijiste de la UDG, disculpa? El de UDG es elaboración de proyectos artísticos. A lo mejor habría manera de que lo dejara en algún comentario, porque todos los tengo, pero no en las manos como para compartírselos. Sí, está bien. PDF México. Ya tomé nota, yo se los envío por correo, no te preocupes. Ah, súper, muchas gracias.
¿Tú se los compartes entonces? Ok. ¿Cuál es la diferencia en las redacciones de los proyectos? Esto es bien interesante. Yo asesoro redacción de proyectos y para financiamiento. Un error común es que gestores, pero también artistas, a veces toman cursos o incluso la misma carrera les dice cómo hacer un proyecto de intervención cultural, que es para incentivar cambios de pensamiento, de lógica, de formas de relacionar en comunidad. Esa es la diferencia. La diferencia es que el objetivo del desarrollo cultural es el impacto sociocultural. El objetivo del desarrollo artístico es sí el impacto sociocultural, pero a través del arte. El arte es la primera instancia, no los que están vinculados en una comunidad, en un contexto cultural. Entonces, tiene enfoques muy distintos en tanto que el proyecto se basa en la producción artística y todo lo que tiene que se relaciona en torno a la producción artística. Y en el desarrollo cultural es todo lo que se desarrolla al ámbito cultural que se piensa intervenir. Entonces, se redactan de forma muy distinta, aunque tengan descripción, objetivos, justificación, los mismos, digamos que en la misma columna, pero el cuerpo es diferente, ¿no? Y en ese caso, para redactar un proyecto de desarrollo artístico, sí o sí hay que conocer procesos de producción artística. Alguien que no conoce procesos de producción artística le va a costar muchísimo trabajo lograrlo, ¿no? Porque está casi que en la cabeza del artista para poder diseñar un proyecto como tal. Muchas gracias. Tenemos otra participación de Wendy. Una pregunta. Lo que nos acabas de comentar, ¿se podría proyectar a que en América Latina están en situaciones semejantes? He visto a muchos latinos, ya que están en México, para buscar mejores oportunidades aquí. No. Nosotros tenemos una particularidad. La infraestructura cultural gubernamental en México es enorme, es gigantesca comparada con América Latina. Es decir, tenemos institutos de cultura hasta municipales, ¿no? Y tenemos teatros, casas de cultura, tenemos una política cultural enorme y que muchos tiempos solventaba la actividad artística y cultural. Eso generó dinámicas de dependencia institucional. En América Latina no. En cuanto tuvieron procesos bélicos, procesos de dictadura, a los artistas y a los gestores culturales no les quedaba de otra que organizarse entre ellos. Entonces nos llevan un camino andado, pero súper lejos de sostenibilidad de sus proyectos, de vinculación con el entorno social, de financiamiento comunitario, de una lógica que de verdad habría que estudiarla porque es muy rica y yo creo que nosotros necesitamos empezar a emplear. Es decir, que la cantidad de egresados de la licenciatura de arte y ahora la cantidad de egresados de gestores culturales van a tener sí o sí que trabajar en el autoempleo y eso requiere vinculación con otros y que lo que se proponga tenga una raíz de beneficio importante en un contexto cultural. Muy bien, muchas gracias. También nos comentan, ¿hay alguna metodología que nos pueda recomendar? Que nos pueda recomendar para quienes tenemos tanto conocimiento de herramientas de diagnóstico para proyectos, para quienes no tenemos tanto conocimiento de herramientas de diagnóstico para estos proyectos. Yo les invitaría a que buscaran diagnóstico participativo, en tanto que estamos entrando en este enfoque de vinculación y de generar sostenibilidad en los proyectos. Diagnóstico participativo, donde desde el inicio estoy involucrando ya a quienes pueden vincularse para los proyectos y además
este pensamiento complejo donde yo no soy el poseedor del conocimiento y de la luz del conocimiento, sino solamente de una perspectiva, involucrar a otros para hacer un diagnóstico, lo enriquece muchísimo. Yo diría que ese es un punto de partida importante a considerar. Muchas gracias. Carla Proa nos comenta, gracias por compartirnos parte de su valiosa experiencia en esta conferencia. Yo soy egresada de la licenciatura de Artes y mi pregunta sería, ¿realmente consideraría recomendable realizar algún posgrado especializado en gestión cultural al ser esta mi rama de interés? ¿O si consideraría que hay mejores medios y alternativas para poder obtener las herramientas necesarias para desarrollarse en el campo de la gestión? Lo que pasa es que es una pregunta como muy particular, que ahora sí como la bruja que tiene la bola enfrente no lo podría decir con certeza, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, ¿qué tanto para ti, si eres una licenciatura en artes, te interesa la gestión? Sí, profesionalízate. O sea, quizás, no sé si ya tienes una licenciatura, hacer otra licenciatura, o hacer una especialidad, una maestría, un diplomado, podría darte elementos para utilizar las herramientas y estrategias de la gestión cultural ya, en lugar de echarte 4 años en otra licenciatura de gestión, ¿no? Quizás eso es lo que habría que valorar, creo yo. Y otra de las cosas que yo observo que no todas las universidades tienen, sobre todo de gestión cultural, porque bueno, de artes, mejor ni hablar, es la vinculación con el entorno. Es decir, estoy estudiando gestión, el último año ya estoy trabajando gestión, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la UNAM, Gestión Interculturalidad, tiene ese sistema. La UAM tiene parte, o sea, algunos meses hemos tenido becarios de las licenciaturas en Periplo y Gestoras Culturales. Pero, ¿de qué otra forma ya estoy trabajando mientras estoy terminando el último año para poder afianzar los conocimientos? Sería lo idóneo, pero ya hablamos de que no hay que pedirles demasiado tampoco a las licenciaturas con toda la información que ya nos dan, ¿no? Muchas gracias, Erandi. Si ya no hay ningún otro comentario, podríamos terminar la primera conferencia de este ciclo. Déjenme compartirles que este ciclo nos ha parecido tan interesante porque si bien la gran trayectoria de nuestras ponentes pues habla por sí sola, es muy valioso que justamente desde el ámbito personal pues puedan compartirnos también todos los tropiezos, las cosas con las que se han enfrentado, ¿no? Y eso también es muy enriquecedor, poder compartir estos saberes. Se encuentra con nosotros también Lauren Estrada, que es la directora de la red de gestoras. Me gustaría, Lauren, si quieres compartirnos algo, por favor. ¿Ahí me escuchó? Sí, aquí es que ya estamos juntos, Erandi y yo, y entonces se vicia el sonido. Pues nada, me encanta que se haya generado este ciclo. Muchas gracias, Tania, por la invitación, ¿no? Creo que es muy importante, como decías hace un segundo, el compartir los saberes es elemental, en tanto que no estamos soles o solas en este camino de la gestión o de las experiencias en el arte y la cultura, así que el hecho de acompañarnos en ese sentido me parece que es ir minando de buenas intenciones y de buenas acciones nuestro caminar juntas o juntis. Entonces, millones de gracias por ello y pues nada, muchas gracias a las que están aquí, que han inaugurado junto con nosotros esta primera conferencia y que vengan las demás igual de interesantes y bonitas. Muchas gracias. Sí, de hecho este ciclo pues justamente empezamos, ¿no? Con esta cuestión de por qué no hay empleo y terminaremos en todo este recorrido con una gran gestora cultural de nuestro estado, que es Nidia Ramos, que justamente habla de cómo tienes desde las instituciones, si hay esa posibilidad
encaminar todo el trabajo para que esté albergado en políticas públicas que le permitan, en este andamiaje que construimos todos día a día, que permitan que eso se siga haciendo, ¿no? Que se institucionalice no está mal en función de que eso se siga aplicando, de que los recursos se sigan aplicando. Entonces va a ser todo un viajezote el que nos vamos a aventar juntas. Les agradecemos mucho su participación. En un momentito más te hago llegar el reconocimiento, Erandi, agradeciéndote desde luego. Y bueno, para aquellas que están participando con nosotras, para que puedan acceder a una constancia de participación, deberán acudir a todas estas conferencias a las 6, ¿vale? Nosotros tomaremos la asistencia ya de estos videos. Y bueno, nos vamos con el último comentario que por aquí nos dejó. Discúlpenme que no puedo leer bien con la pantallita. Es Mirizú 7. La investigación, acción participativa, por lo tanto, se asocia a la gestión cultural comunitaria. No soy gestora de formación, soy urbanista, pero me es bien importante estos procesos de gestión cultural para promover la participación de la comunidad, así como de poder diagnosticar y encontrar estrategias de participación. Poder escuchar me parece valioso desde este aprendizaje. Sí, la verdad es que es muy importante que justamente desde otras disciplinas se estén acercando. Pues creo que sería todo. Sí. Erandi, si quieres comentar algo, adelante. Sí, de hecho yo tengo formación en investigación-acción desde la pedagogía. Entonces hay diferentes maneras. Antes de institucionalizarse la educación artística, perdón, la educación en gestión cultural, estaba la educación para adultos y la intervención educativa en contextos culturales. Tenemos varios aprendizajes que vienen de ahí como disciplina de gestión cultural, varios aprendizajes vienen de la sociología, por ejemplo, ¿no? De la sociología, de la pedagogía, y fue muy interesante. Yo hice esos cruces para diseñar los cursos de capacitación que damos, en tanto elementos de gestión cultural como tal, como elementos. Lauren es... su formación es de diseño de negocios, ¿no? Y por otro lado la pedagogía. Entonces creo que las diferentes disciplinas enriquecen un montón las posibilidades de nuevas herramientas para incidir, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí a todas, a todes. Me encantó participar, inaugurar esta conferencia. Y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias, Ana, por la invitación.